Muchas gracias por la invitación. El tema que me pidieron tratar es sobre la metodología del estudio susceptibilidad antifúngica. Yo me voy a referir específicamente al género Candida. Mi correo institucional y el personal están disponibles. Para comenzar, quiero mostrar la hoja de ruta, que en este caso voy a partir con una introducción sobre el tema, la importancia del estudio de susceptibilidad antifúngica, los mecanismos de acción y de resistencia antifúngica, y también los métodos de referencia que existen actualmente, junto con los métodos disponibles y la comparación con estos métodos de referencia. Y por último, los desafíos y consideraciones especiales que hay que tener sobre el estudio de susceptibilidad antifúngica. Para comenzar, como todos ya saben, Cándida forma parte de la microbiota gastrointestinal desde la orofaringe hasta el sistema, hasta el tal recto, perdón. Y este levadura, que es un comensal, también puede actuar como un patógeno, generando infecciones tanto superficiales como las diseminadas, que son las que nos preocupan mayoritariamente. La gracia de esta levadura es que es de fácil cultivo, siempre y cuando la cantidad o la carga fúngica sea la adecuada, y si es que esta levadura no está bajo tratamiento antifúngico, porque tenemos casos en los cuales no hemos podido recuperarla debido a esto. Su recuperación es bastante sencilla. Podemos utilizar medios de cultivo que están disponibles en la mayoría de los laboratorios clínicos, como el medio de cultivo Saburo dextrosa, suplementado con cloranfenicol, algunos con gentamicina, en los cuales se observan estas colonias redondeadas, de color blanquecino, muy similar a los estafilococos, por ejemplo, los cuales se pueden desarrollar bastante bien a las 24 o 48 horas, en donde las 24 tenemos una buena reproducción, pero las 48 nos podría orientar si es que el cultivo está, si en el cultivo está presente más de un tipo de levadura. Para hacer esto mejor o más visible, se recomienda el uso de agares cromogénicos como el cromoagar Candia o cualquiera de sus presentaciones actuales, en las cuales se recomienda siempre la incubación por lo menos de las 48 horas para poder visualizar las distintas colonias que podríamos ver de mejor forma con este tiempo más prolongado de incubación. El medio puede ser una placa, y en tiempos prolongados, como los 30 días, por ejemplo, se recomienda el tubo, obviamente porque este tubo tiene el área de deshidratación mucho más estrecha, y eso permite una incubación prolongada. ¿Cuál es la importancia de este estudio de susceptibilidad antifúngica? Lo primero es que es una alta prevalencia de infecciones fúngicas, perdón, producidas por este género. Dentro de este mapa podemos ver las distintas infecciones producidas por los hongos, en donde principalmente quiero remarcar la cantidad abismal de candidiasis vulvovaginal recurrente a nivel mundial, y también las infecciones orofaringeas y las candidiasis esofágica, y también por otro lado las candidiasis invasivas. En condiciones normales esta levadura suele ser microbiota, como lo he dicho, pero que el paciente inmunocomprometido con algún tipo de patología de base o con dispositivos médicos como un catéter u otro dispositivo pueden causar esta infección oportunista. Y dentro de las principales patologías, la más complicada, una de las más importantes, es la candidemia, que es una infección que tiene una alta mortalidad y que es muy común en la mayoría de los hospitales, ocupando el cuarto lugar, por ejemplo. Además de la alta prevalencia, tiene un alto impacto en la salud pública y también un alto impacto económico. Una infección fúngica invasora puede llegar alrededor de los $48.000 hasta $157.000. Por lo tanto, económicamente es algo que afecta mucho a nuestros hospitales, no solamente a nivel mundial, sino que al nuestro. Y por otro lado, vemos que la resistencia antifúngica está en aumento, y esta resistencia antifúngica no depende solamente del patógeno, sino que depende del paciente, de cómo reacciona a los medicamentos, del tipo de inmunidad, de la edad del paciente, del género en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de infección, de los factores fisiológicos, las condiciones patológicas, el estado ambiental. También depende mucho de la droga que se utilice, de su farmacocinética, la farmacodinamia, de qué terapias se están dando de forma concomitante, si se usó o no se usó algún otro profilaxis durante la prevención de alguna infección fúngica invasora, y obviamente la misma propiedad química de la droga.
Y por otro lado, la levadura, que en este caso cándida, que tiene cambios fenotípicos que uno lo puede visualizar macroscópicamente al ver colonias filamentosas en algunos casos, y también microscópicamente en donde podemos ver que cándida, sobre todo cándida albicans, se puede desarrollar no solamente como una levadura generando em, o multiplicándose a través de la yemación, sino que también genera eh, estructuras más prolongadas que permiten adherirse a la superficie e invadir tejidos como la pseudohifa y en algunos casos también puede producir hifas verdaderas. Este cambio de la morfogénesis también contribuye a la formación y la estabilización de las biopelículas, que son esta comunidad de levadura y de otros microorganismos que se entrelazan y forman un ambiente que los protege de los tratamientos mecánicos y también los tratamientos antifúngicos y otras vías metabólicas de los hongos que también pueden contribuir de cierta medida a través de mutaciones en los mecanismos de resistencia. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud catalogó a Candida como uno de los 4 hongos patógenos de prioridad crítica. Tenemos por aquí, en la parte inferior derecha, Candida albicans. Creo que no me funciona el mouse o el indicador, pero lo pueden ver ahí. Y esta resistencia se ha descrito en muchas publicaciones y quise hacer énfasis en esta de fluconazol porque muestra que a nivel mundial, en todos los continentes o la gran mayoría de ellos, se ha descrito esta resistencia, en donde Candida albicans sigue siendo la principal levadura aislada de estas infecciones del torrente sanguíneo y también de infecciones superficiales, y le siguen otras levaduras como Candida glabrata, Candida parapsilosis, perdón, Nacasiomices glabrata, que también contribuyen con sus mecanismos de resistencia intrínseca a aumentar este porcentaje de resistencia. En los datos locales sobre nuestra susceptibilidad antifúngica está una publicación de la Red Nacional de Candidemia, de la cual fuimos parte junto con 26 hospitales terciarios, en donde se describieron 780 episodios de candidemia, en donde esta infección constituía la incidencia de 0,47 casos por 1000 pacientes hospitalizados. Dentro del aislamiento de estas levaduras, la principal fue Candida albicans, posteriormente fue Candida parapsilosis y finalmente Nacasiomices glabrata dentro de las 3 primeras. Y ahí remarco con Candida parapsilosis, perdón, porque dependía mucho de la edad del paciente. En pacientes pediátricos en esta época hubo un aumento de los aislados de Candida parapsilosis. Este estudio se realizó aproximadamente en 4 años y medio y este estudio logró detectar un 6,6% de resistencia en estas infecciones fúngicas invasoras, en donde destacamos principalmente la resistencia a fluconazol, como lo que vimos en la pipeta anterior. También hay traconazol, voriconazol, anidolafungina y micafungina. A nivel de datos locales de nuestra institución, nosotros podemos ver acá que la mayoría de nuestras cepas son bastante sensibles. Estas son susceptibilidades obtenidas desde aislados invasores. La tasa de resistencia es bastante baja. En cambio, si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, los flujos vaginales, hemos visto que esta resistencia, sobre todo en fluconazol, ha aumentado considerablemente estos últimos años, a diferencia de la infección invasora. Nosotros utilizamos el agar cromogénico para evitar que nuestro antifungigrama esté contaminado con más de un tipo de levadura. La susceptibilidad se hace siempre desde un agar seguro y la susceptibilidad nosotros la realizamos a través de un test colorimétrico que trabaja con la microdilución en agar, perdón, en caldo, utilizando los puntos de corte CLSI que es el GIS1. Y en el caso de los flujos vaginales, la susceptibilidad la hacemos solamente a solicitud del médico tratante en la muestra de emisoras de forma autónoma. Pero para poder hablar de resistencia, yo me quería enfocar primero en cuáles son los mecanismos de acción de los antifúngicos en Cándida. Acá vemos en esta imagen central una levadura que tiene su pared celular. Por la parte central izquierda pueden ver los nombres, porque no puedo marcar, no sé si puedo, no, no puedo marcar no puedo ocupar el puntero. Tenemos la pared celular, que es una estructura que está formada por beta 1,3-glucano, entre otros componentes. También tenemos la membrana celular, en donde en esta estructura lo principal es un colesterol que se llama ergosterol, que es específico de los hongos. Y bueno, para ir marcando aquí cuáles son los mecanismos de acciones de los antifúngicos. En el primer caso, o lo más importante, la SOL
como por ejemplo el fluconazol, que actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol. Por lo tanto, esto disminuye la permeabilidad de la membrana y provoca un daño a nivel celular. En el caso de los azoles, estos actúan como fungistáticos para cándida. En el caso de los polienos como la anfotericina, actúan sobre el ergosterol, pero no sobre su síntesis, sino que capturan o secuestran el ergosterol y esto también provoca que genere una membrana más rígida y por lo tanto la lisis celular y eso genera que este antifúngico actúe como un fungicida. Y por último, dentro de las familias que a mí me importa explicar, tenemos la equinocandina, un ejemplo de ello es la campofungina, que es un antifúngico que actúa sobre la beta-1,3-glucano sintetasa, que es una enzima que sintetiza el beta-1,3-glucano, que le da la estabilidad a la pared celular. Por lo tanto, si no tengo mi pared estable, también se vuelve fácilmente lisable y eso provoca que este antifúngico actúe como un fungicida. Como ya muy vimos los mecanismos de acción, ahora me quiero centrar en los mecanismos de resistencia. En el caso de los azoles se han descrito muchos mecanismos de resistencia. Quiero recordar que los azoles actúan sobre la síntesis del ergosterol y durante esta síntesis del ergosterol hay varias enzimas que actúan para poder formar ese ergosterol. Por lo tanto, la inhibición de la enzima, principalmente la ERG11, que es la que sintetiza la alfa-14 desmetilasa, inhibe la síntesis o genera ergosteroles deficientes o no tan funcionales como deberían ser. También tenemos las bombas de expulsión, que las más conocidas son las CDR1, CDR2, y también tenemos otras involucradas, encargadas de expulsar el antifúngico que logra entrar al interior del hongo. Por otro lado, tenemos los polienos, que en este caso los mecanismos de resistencia no son tan fácilmente detectables, pero la mayoría apunta a que hay una mutación en la forma del ergosterol y esto provoca que la anfotericina en este caso no pueda adherirse a la estructura y no pueda formar un poro alrededor de él para poder provocar la eliminación de electrolito y la lisis de las células. Por lo tanto, mutaciones acá es lo que podríamos buscar. Y en el caso de la beta, de la equinocandinas, perdón, también detectamos mutaciones a nivel del gen que sintetiza la beta-1,3-glucano sintetasa, FKS1 en las cándidas en general y FKS2 en Candida glabrata. Por lo tanto, estas mutaciones están directamente relacionadas con la resistencia a la equinocandina, ya sea micafungina, caspofungina o anidulafungina. ¿Cómo puedo detectar estos mecanismos de resistencia? No es tan fácil, pero para eso necesitamos conocer los mecanismos, o sea, los métodos de referencia que existen actualmente. Para eso quise comparar los dos métodos que están disponibles en la actualidad. Hay un método que es el que recomienda CLSI y otro que recomienda EUCAS. Ambos están dirigidos tanto para levadura y algún hongo filamentoso. Este gol estándar está dado en el formato de microdilución en caldo. El inóculo, lo que recomiendan ambos entidades es realizar esta susceptibilidad a partir de un cultivo puro, ojalá en agar seguro. Y el tiempo de lectura va desde las 24 a las 48 horas. La mayoría son a las 24 horas, pero en el caso de que este resultado no sea confluyente, se recomienda incubar 24 horas más. En el caso de la lectura, ambas pueden ser visuales, pero el EUCAS tiene la ventaja de que puede ser leída a través de un equipo, que esto nos permite objetivar los resultados. Y eso se debe a que, voy a ir acá al fondo, que en la placa de microdilución, en el caso del CLSI, es un fondo redondo, lo que me provoca la formación de un botón en la parte inferior de la placa. En cambio, en la placa que se utiliza en el EUCAS es una placa de fondo plano y eso me permite hacer la lectura a través del espectrofotómetro. La utilización del antifúngico, bueno, está disponible para la mayoría de los antifúngicos de uso frecuente. Los laboratorios especializados utilizan esta tecnología o esta metodología, perdón. Nosotros no tenemos la capacidad todavía de implementarlo, pero es una alternativa. Y en los puntos de corte que uno utiliza son la concentración mínima inhibitoria, como el MIC, y en el caso de la concentración mínima efectiva, que es el MEC, que se da solamente para quinocandina, en el caso de los hongos filamentosos.
Y una de las diferencias principales que tienen estos dos métodos es la concentración del azúcar, que en el caso de EUCAS la concentración es 10 veces más alta, y el inóculo también es distinto y por lo tanto el tiempo de lecturas es mucho más rápido en EUCAS que en CLSI. Pueden ver ahí que el orden de las 100 veces más la cantidad del inóculo de EUCAS versus CLSI. Hay algunas publicaciones que indican que uno puede realizar estos métodos a través de un hemocultivo positivo, pero ahí voy a comentar más adelante los resultados y las concordancias con el gol estándar que recomienda siempre desde cultivo. Otro método de referencia a susceptibilidad es la difusión. A diferencia del método anterior que utilizaba un agar que se llama RPMI 1640, en este método nosotros utilizamos el agar Miller Hinton suplementado con 2% de glucosa y con 0,5 microgramos por ml de azul de metileno. Ese azul de metileno, que ahí pueden ver la plaquita de color verdoso, nos permite disminuir el crecimiento de microcolonias al interior del halo que se da mucho con los azoles. Por lo tanto, ayuda a mejorar la sensibilidad del observador. La metodología está disponible tanto para levaduras como hongo filamentoso, es un método de difusión. También hay estudios con susceptibilidades de hemocultivos positivos. La lectura es visual a través de la medición del diámetro de el halo. Y por lo tanto no podemos entregar SIM con esta metodología. Sí hay unas tablas de equivalencia, pero son comunes para todas las cándidas y les quiero adelantar que las cándidas tienen punto de corte según su SIM dependiendo de la especie. Em, a modo de comentario, hay mucha variación entre los laboratorios. La inoculación se hace igual que el método que utilizamos con los antibióticos. Y en el caso de la anfotericina hay algunas zonas que son un poquito más estrechas y de difícil lectura. Y como le indicaba también, en el caso de los azoles hay una dificultad en la lectura y eso podría provocar la variabilidad entre los laboratorios. Dejo por acá los puntos de corte disponibles por el CLSI para discos. Y después de ver estas diferencias, me parece importante tener conceptos claves que nos permitan avanzar en la presentación. Estos dos organismos establecen puntos de corte, que los puntos de corte pueden ser clínicos o epidemiológicos. En el caso del punto de corte clínico, esto se debe a una mezcla de distintas variables como la concentración mínima inhibitoria de la cepa, la farmacodinamia, la farmacocinética del antifúngico, la eficacia clínica que se ha visto a través de la literatura. En cambio, el punto de corte epidemiológico, que se llama SB en el caso de CLSI o ECOF en el caso de EUCAS, solamente ve una distribución de SIM en donde ponen un punto de corte en donde el 97,5% de las cepas son catalogadas como cepas sin mecanismo de resistencia y por lo tanto ese es el punto de corte que se utiliza para esta categoría. Dentro de las categorías de susceptibilidad antifúngicas tenemos la categoría sensible, que es cuando la levadura es inhibida por las concentraciones del antifúngico que se utilizan en dosis estándar y que yo tengo, por ejemplo, una cepa que es sensible y obviamente uno puede utilizar ese medicamento. Tenemos también la categoría dosis dependiente o intermedia, que en este caso es cuando el aislamiento requiere dosis más altas para poder ser tratada esta levadura. Y en el caso de los resistentes, que es cuando los aislados no se inhiben a las concentraciones que uno pueda alcanzar in vitro y que por lo tanto no deberían usarse en la clínica. Otro punto importante son las cepas wild type o cepas salvaje, en donde estas se describen como cepas sin mecanismo de resistencia, como la adelanté anteriormente, a través solamente de un set de cepas, por ejemplo, 100 cepas, que se evalúa la susceptibilidad antifúngica y se establece ese punto de corte para cada una de las especies. Y las cepas no wild type o cepas no salvajes son las que presentan estas concentraciones mínima inhibitorias por sobre el punto de corte epidemiológico y que por lo tanto sugiere resistencia adquirida o que todavía no se describe con los métodos convencionales. La diferencia principal del punto de corte epidemiológico es que no tiene la evidencia clínica disponible todavía. O sea, faltan más estudios complementarios, pero es una herramienta que los clínicos siguen agradeciendo hasta el momento de hoy.
Acá dejo los puntos de corte de tanto de SLCI como de UCAS. Quiero marcar algunas diferencias o algunos puntos importantes, como por ejemplo anfotericina, que en el caso de SLCI sí tiene puntos de corte, en cambio perdón, en UCAS sí tiene punto de corte, en SLCI no lo tiene. Y en el caso del punto de corte epidemiológico, perdón, se me adelantó todo. En el caso del punto de corte epidemiológico, tenemos por acá que, bueno, se fue, que los puntos de corte de EUCAS tienden a ser concentraciones mínima inhibitorias más pequeñas que las de CLSI. Por acá les quiero dejar otros puntos de corte. En el caso de Candida dublinensis pueden ver que hay puntos de corte para los azoles, no así por CLSI, puntos de corte epidemiológicos, o sea, clínicos, perdón. Y en el caso de Candida auris, ahora llamada Candidosima auris, CLSI sí tiene puntos de corte, mientras que UCAS hasta el momento no ha entregado esos puntos de corte. Para comparar los métodos, quise comparar primero la susceptibilidad por difusión versus el gol estándar. Y en el caso, por ejemplo, de fluconazol y voriconazol, tienen una concordancia categórica, que esto quiere decir que las cepas sensibles son sensibles por ambos métodos, o son resistentes por ambos métodos, mayor al 90%. Hay algunos errores que pueden ser muy mayores o pueden ser mayores solamente o errores menores, que en este caso son bastante bajos y por lo tanto una técnica que sirve como screening, pero hay que tener algunas consideraciones especiales, como por ejemplo en la Casiomyces glabrata con fluconazol, que puede entregar falsos resultados sensibles. Ya podríamos tener errores muy mayores en estos casos que pueden llegar desde el 10 al 15%. En el caso de Candida albicans, Lactobacillus glabrata y Candida krusei. Algunos estudios también describen que esto es variable y que puede tener algunos errores menores y tendencia a informar zonas resistentes, sobre todo no solamente con la iconocandina, sino que también con los azoles, por tener halos más pequeños. Así que en los casos que tengamos estos puntos de corte o esos halos, perdón, esos diámetros de inhibición cercano al punto de corte, lo recomendable siempre es confirmar por otro método que me entregue SIM. Otro método disponible de forma comercial es el GIS-1, que es una metodología colorimétrica que antiguamente estaba disponible para levadura y hongo filamentoso. Actualmente se recomienda por el fabricante solamente para cándida. Es una metodología que puede ser ejecutada de forma manual o también automatizada. Y esta placa o esta metodología consiste en una microdilución en caldo que contiene un reactivo de vitalidad que se llama azul de la mar, en donde este reactivo de vitalidad a través del color rosado, que es un indicador que hay células vivas, permite obtener la concentración mínima inhibitoria al detectar el primer pocillo que no cambió a rosado, que se mantuvo azul. Esa concentración mínima inhibitoria me va a permitir obtener también, em, según mi tabla CLCI, que es lo que recomienda ese fabricante, categorías sensibles, resistente, dosis dependiente, intermedio, o los puntos de corte epidemiológicos que, si es que el antifúngico no tiene los clínicos. Esta metodología se lee a las 24 horas, también podría confirmar a las 48 horas si es que el desarrollo del control no es el adecuado. Y la selección de los antifúngicos en esta presentación comercial contiene las tres equinocandinas más frecuentes: capofungina, anidulafungina, micafungina, 5-fluoxetosina, posaconazol, itraconazol, fluconazol y boriconazol, y anfotericina. Y hay una placa alternativa que en vez de tener 5-fluoxetosina contiene isavuconazol. Los puntos de corte que utilizamos en Candida acá son solamente concentración mínima inhibitoria. En los filamentosos podríamos ver la concentración mínima efectiva. Y otras alternativas que se parecen y que están disponibles está el Micronaut, que es una metodología de susceptibilidad en caldo muy parecida a lo que hace el GIS-1, que está disponible a través de Bruker, y una metodología que no se parece tanto, pero que yo lo pude catalogar en este lugar porque es una metodología en caldo también que se llama la ATB Fungus 3,
que es de la marca comercial Biomeria. Dentro de la comparación con los métodos, lo que podemos ver es que en el caso de Candida auris, la susceptibilidad o la concordancia, perdón, categórica es del 29% cuando hablamos de anfotericina. Entonces, lo que yo quiero destacar acá es que la recomendación siempre va a ser utilizar el método Gold estándar. Em, y en el caso de otros estudios, espera, quiero achicar esto, perdón. También podemos ver algunos errores que son menores, algunas categorías que pueden ir como falso susceptible, por ejemplo, con alguna equinocandina, porque lo que explica el fabricante es que estas metodologías no han sido probadas con cepa resistente, por lo tanto, o con la cantidad suficiente. Por lo tanto, hay que tener precaución frente a aislados que son reiterativamente recuperados en los pacientes, porque podríamos tener una falsa susceptibilidad obtenida a través de esta metodología. Otro método disponible es el VAITE, que trabaja con la espectrofotometría. Esto también trabaja con una microdilución en caldo. La lectura de este equipo va desde las 9 a las 15 horas de incubación. No tiene una gran variedad de antifúngicos disponibles y obviamente tiene muchas restricciones porque hay que utilizar subcultivos, no se pueden trabajar desde placas directas cromogénicas o desde medios que tengan muchos inhibidores. La tarjeta que está disponible actualmente es la IS09, que contiene esos puntos de corte y esas concentraciones disponibles en la placa. También el fabricante recomienda que se utilicen los puntos de corte CLSI. em, y en el caso de la anfotericina, hay problemas con la concordancia esencial y por lo tanto hay que tener ojo con este antifúngico. En esta publicación se puede ver la comparación de esta metodología con el Gold estándar, que en este caso fue el CLSI, que se leyó a las 24 horas de incubación. En esta publicación, que es del 2020, me parece, 2021, tiene más de un 90% de concordancia esencial, o sea, lo que es sensible, lo que es resistente, que en este caso por CLSI sería wild type o no wild type, para anfotericina y para voriconazol, y en el caso de fluconazol llega solamente a un 85%. En el caso de, perdón, de los falsos sensibles, podemos ver que hay un 0,7% con anfotericina y con fluconazol un 0,7% en las cepas de Candida parapsilosis. En el caso de esta publicación no se detectaron resistencias de Nakashimisa glabrata con fluconazol mediante este mecanismo de referencia, porque bueno, recordamos que los puntos de corte para Nakashimisa glabrata no tienen punto de corte sensible, pero tiene también una restricción ahí porque podría leer falsas susceptibilidades o falsas susceptibilidades. em, y la tasa de errores, tanto mayores y menores, fue más alta para los azoles que para la anfotericina y la equinocandinas. Otra metodología disponible es la epsilometría. También está disponible tanto para levaduras como hongo filamentoso. Es un método que también actúa a través de la difusión en agar. Algunos estudios lo realizan a través de un hemocultivo positivo con pocas horas de incubación, pero se recomienda siempre un cultivo desde un agar seguro. La lectura se hace a las 24 horas y si no, a las 48 horas si el resultado no es concluyente. La lectura es visual y en el caso de los antifúngicos no están todos disponibles, pero sí está, por ejemplo, afotericina, capofungina, nidulafungina, fluconazol, voriconazol y en las tiras de papel está el isavuconazol también disponible. La metodología se realiza igual como se hace una susceptibilidad con test para bacterias, se siembra entre direcciones, se deposita en la tira de test, pero el problema acá es la lectura, sobre todo con los azoles. Podemos tener ejemplos claros como el que está a la derecha con boriconazol, que aparece ahí una G, bor, en donde el punto de corte que se observa ahí es 0,19, que si lo llevamos a CLSI hablaríamos de un punto de corte de 0,25 que se ve bastante claro. El problema está con algunas cepas como Candida albicans y Candida tropicalis, que en el caso de los azoles genera un crecimiento de microcolonias al interior del halo,
como se observa en la foto de la izquierda, en donde el punto de corte también es 0,19 o 0,25 si lo llamamos LSI, pero en personal poco capacitado podríamos tener problemas para poder realizar esta lectura de forma correcta. Así que hay que tener ojo con los azoles y las cándidas. Em, en el caso de la comparación con los métodos, en general hay buena correlación categórica. En el caso de la categoría esencial es que cuando uno habla de que las SIMP sean más o menos una o dos diluciones de diferencia no más allá, eso también se mantiene bastante estable cuando lo comparamos con la epsilometría, tanto por CLSI como por EUCAS. Pero en algunos casos, como Candida tropicalis, se pueden ver errores más graves en el caso de la equinocandina. Hay otra publicación que habla de Candida krusei o actualmente Pichia cruziaceae, que también tiene una buena, o sea, que tiene baja correlación del gol estándar con LTs en el caso de la caspofungina, no así con la otra equinocandina. Y en el caso de Candida auris con anfotericina, aquí también hay una alta tasa de errores, producto de que esta metodología podría leer falsas susceptibilidades. Así que hay que tener ojo. Hay una publicación en donde habla de la concordancia desde los aislados de hemocultivos positivos con las pruebas de susceptibilidad con fluconazol con gol estándar y ellos vieron una correlación, estos autores, entre el 81 y 92%, mientras que con posaconazol y con anfotericina no les fue tan bien al probar la susceptibilidad directa de la botella de hemocultivo, ¿ya? Em, y otra tecnología que acá hablamos de nuevas tecnologías de susceptibilidad antifúngica, está el Malditoff, que hay muchas publicaciones ya disponibles, se ha estudiado en Cándida, en Aspergillus y otro hongo filamentoso. El equipo que se utiliza en Malditoff MS, también se necesita un cultivo desde una garza buró, también hay estudios desde botellas de hemocultivo positiva. Y hay algunas variaciones en esta metodología, hay algunas que van desde las 3 a las 15 horas de incubación con el antifúngico y hay otras que son un poquito más rápidas, como el MBT Astra, que permite la lectura en 6 horas y eso ayuda a disminuir con eso el tiempo de respuesta para el estudio de susceptibilidad. Los antifúngicos que se han estudiado con mayor frecuencia son las equinocandinas, en este caso caspofungina y anidolafungina, y también algunos azoles. Y los lugares que utilizan esta metodología son laboratorios más especializados, que en general trabajan más en investigación que en clínica. Acá lo que uno busca, el cambio en la conformación proteica de la levadura al exponerse al fármaco. Entonces podemos ver, por ejemplo, en esa foto del que está al centro, cómo al aumentar la cantidad de antifúngicos van cambiando también los espectros. Y eso a través de distintas plataformas de Bruker, uno puede obtener un punto de corte, o sea, una SIM, perdón, y con eso determinar después si el punto de corte, o sea, si la SIM es sensible, resistente o intermedio para ese microorganismo. Hay otra metodología dentro de Malditoff que compara este espectro con cantidades mínimas del antifúngico y con cantidades máximas del antifúngico. Entonces, dependiendo de cuánto varíe su perfil proteico, yo puedo categorizar esta cepa como sensible o como resistente. Esto no está tan lejos de nuestro país, está en nuestro país, y aquí hay una publicación que dejo ahí bien marcado, Cleir Santo, que es una persona que trabaja en el sur, que ha utilizado bastante esta metodología, ha trabajado con Aspergillus, no solamente con Fusarium, así que él es el que tiene, yo creo, más experiencia a nivel nacional y yo creo que de acá dentro de nuestro continente. Bueno, como pueden ver, las concordancias categóricas en general son bastante buenas. Pueden tener algunos errores mayores, que son estos falsos susceptibles, pero son bastante bajos. La idea siempre es comparar y verificar estos métodos porque hasta el momento no hay técnicas de referencia que respalden esta metodología. Así que hay que tener ojo con los puntos de corte y comparar y, bueno, evaluar varias veces esta metodología porque también hay una variación en interlaboratorio. Y por último,
tenemos las técnicas moleculares, que no solamente es para Candida aspergillus, sino que también para otros hongos filamentosos y para otras levaduras de importancia clínica. Esta metodología a través de la detección de material genético y en algunos casos la secuenciación genética de ese material para detectar algunas mutaciones específicas, los principales antifúngicos usados de rutina, se pueden hacer tanto desde una cepa aislada en un agar saburó o un agar cromogénico, como de botellas de hemocultivo y también se han estudiado desde muestras de lavado bronquial veolar. La gracia de esta metodología es que es una técnica bastante rápida, de 4 a 12 horas. Dice ahí que la lectura es automática, pero también uno puede visualizar en gel a través de la presencia o ausencia de estas mutaciones. Y lo que más se ha estudiado, obviamente, son las mutaciones para la equinocandina en el gen FKS1 y FKS2. Y en el caso de los azoles, al ver las mutaciones a través del ERK11, que es el principal gen que uno va a estudiar, pero también hay otros ERK, como el ERK3, que son los que uno podría ahí detectar. También está la secuenciación masiva y hay otros tipos de metodologías que nos permiten detectar esto sin tener un cultivo positivo. Dentro de las comparaciones principales, como pueden ver ahí están los genes más aislados. Las especies más estudiadas sigue siendo Candida albicans, Nacasiomices glabrata y Pichia crudaceae. También Candida auris, porque no hay un métodos tan, o sea, métodos tan concretos que nos permitan detectar los mecanismos de resistencia, salvo que un laboratorio trabaje con el gol estándar. Así que hay que tener ojo con la biología molecular por una herramienta que es bastante rápida, nos ayuda bastante para poder dar una respuesta en tiempo récord versus el estudio de susceptibilidad. Y por último, en estas publicaciones también se han demostrado que hay algunas cepas de Candida albicans y Candida glabrata que pueden ser resistentes a los antifúngicos y que no están mediados ni por el 11 ni por el gen FKS1, em, sino que pueden haber otras metodologías o otros mecanismos de resistencia como las bombas u otro mecanismo que contribuyen a esa resistencia que no pueden ser detectadas por estos métodos moleculares o por los métodos in-house que probamos nosotros en el laboratorio. Por eso hay que tener algunas consideraciones especiales, como por ejemplo la resistencia intrínseca de la cepa y también alguna resistencia adquirida. En el caso de la resistencia intrínseca, la más conocida es la resistencia de Candida krusei o Pichia cruziaceae al fluconazol. En el caso de Candida auris, que vemos también resistencia en algunos casos, ay, perdón, me equivoqué de la foto, pero podría cambiar después la foto. Pero tenemos puntos de corte, o sea, perdón, puntos, mecanismo de resistencia descrito en este tipo de levaduras y está bastante conocida y estudiada. Y por último, tener la consideración de que las biopelículas juegan un rol fundamental en la resistencia. Cuando nosotros realizamos el estudio de susceptibilidad, lo hacemos siempre con cepas aisladas, con cepas controladas, pero hay que recordar que las infecciones, la gran mayoría de ellas son producidas por biopelículas, como la foto que aparece ahí en la parte derecha. Y estos son resultados de mi tesis, en donde pudimos ver que nuestros aislados de candidemia de 42 pacientes, con hemocultivos positivos, el 71% de esos aislados era productor de biopelículas. Y para ir un poquito más allá, cuando evaluábamos a distintas concentraciones del antifúngico, podíamos ver que a mayor producción de biopelículas también aumentaba la tolerancia del antifúngico a la droga. Por lo tanto, hay que tener ojo con los métodos de susceptibilidad que no siempre van a homologar a lo que pasa en vivo, sino que hay otras condiciones adicionales que hay que tener en cuenta ante una posible falla terapéutica. Eso, muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Tamara, por tu excelente presentación. Lo primero es que alguien de nuestro auditorio puso en el chat que podrías compartir tu correo de Ah, sí, contacto. los voy a copiar en el chat. Súper. Eh, y entonces quiero dar la palabra al auditorio por si alguien tiene una pregunta. Marco, adelante. Buenas tardes. Mi Bueno, nombre es Marco Herrera.
soy un microbiólogo pensionado que trabajó muchos años en un hospital pediátrico en San José, Costa Rica, y hay varias cosas que me han parecido muy interesantes de la charla de hoy. La verdad es una de las charlas que más me ha gustado de las que he oído. Eh, Me pareció muy completa y me parece que en general tenemos los mismos problemas que ustedes tienen nosotros aquí en Centroamérica. eh, Prácticamente tenemos más o menos las mismas condiciones y los mismos problemas. En primera instancia, el primer comentario que quiero hacer es que uno de los problemas que yo veía era el hecho de que anfotericina B no teníamos puntos de corte y básicamente había que ir a EUCAST y tratar de hacer una mezcla que no siempre era lo más conveniente. Durante muchos años usamos Bytec y nos ha funcionado bastante bien con todos sus problemas y sus cosas que hay que aprender a manejarlos, pero me parece que ha funcionado bastante bien. Usamos también mucho Epsilon Test y también tenemos las mismas problemas, los mismos dificultades a la hora de la lectura. Hay unos túneles que se forman que son curiosos y muy difíciles de interpretar. Y por último, hicimos mucho de biología molecular y prácticamente abandonamos biología molecular por el hecho de que nos dábamos cuenta de que detectábamos un gen y decíamos sensible o resistente a ese gen, pero no sabíamos si habían otros genes involucrados, si habían otros, pues, condiciones propias de la gente que no estábamos nosotros estudiando y realmente para un mismo un mismo antifúngico podían haber, digamos, el flujo, como lo decía la doctora González, y nosotros no lo detectábamos. Ese flujo no lo podíamos detectar por biología molecular, por lo menos en la metodología que estábamos usando. Así es que eh, incursionamos mucho también en filamentosos y realmente fue muy complicado, fue muy difícil avanzar en ese campo y prácticamente no seguimos insistiendo con eso. Así es que yo quiero darle las gracias por la charla, ha sido muy interesante y bueno, que tengan una bonita tarde para todos los que estamos escuchando la charla. Buenas tardes. Muchas gracias, Marco. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Tamara, justo aprovechando a ver si es que surge alguna otra pregunta, justo te iba a consultar el tema de la biopelícula y justo la mencionaste al final de tu presentación, porque efectivamente pasa y probablemente también nos pasa con el tema de bacterias, ¿cierto? Con algunas bacterias que son capaces de producir biopelícula, biofilm, que en general el método de los estudios de susceptibilidad, todos tenemos presente que son métodos in vitro, ¿cierto? Que desde el fondo son súper distintos a cómo funcionan en vivo, pero que lamentablemente es lo mejor que tenemos, ¿cierto? Como para poder tratar de entregar alguna información para que los clínicos puedan tomar decisiones, ¿cierto? De tratamiento antifúngico en este caso. Eh, entonces, lo que yo te quería consultar, que algo lo mencionaste en tu presentación, ¿cierto? Que efectivamente no pareciera en algunos casos que eh, los estudios de utilidad actuales como que tengan considerado, ¿cierto? La formación de biopelícula. Eh, te quería consultar, en el fondo, y lo que tuviste mientras preparabas tu tesis, si en el fondo habría que considerar quizás alguna modificación, por ejemplo, no sé, cuando uno haga el estudio de susceptibilidad, si quisiera, por ejemplo, involucrar o considerar el tema de la biopelícula, un poco lo que tiene que ver con Eh, respecto como a, a la metodología que usaste en el fondo. claro. Bueno, voy a ver si no, soy mala para resumir, pero yo creo que el mejor método es el que yo tenga disponible en mi laboratorio. O sea, es mejor tener uno que tener nada. Y en el caso de la susceptibilidad en biopelícula,
lo que uno hace no es obtener una concentración mínima inhibitoria, sino que uno ve la sobrevida de las levaduras en presencia del antifúngico por un tiempo de incubación en una biopelícula ya formada. Em, en ese caso es un trabajo que es bastante más laborioso que el gol estándar, que es la microilusión en caldo. Para mí sería ideal que en el laboratorio hiciéramos susceptibilidad antifúngica en biopelículas, pero me estoy disparando en los pies, porque es mucha la carga que uno tiene que hacer. Entonces, claro, uno debería tener consideraciones especiales. Yo creo que más que hacer esta susceptibilidad en biopelícula, quizá un paso principal o primario sería saber si las cepas son productoras o no productoras de biopelícula. Yo creo que ese es un acercamiento mucho más fácil con métodos que son bastante caseros y con reactivos que tenemos en la casa, o sea, en el laboratorio, como el cristal violeta, un fotómetro. Yo creo que con eso uno podría también dar una información adicional quizás a la susceptibilidad antifúngica. Como dices tú, lo que uno hace es ver las cepas in vitro, pero no vemos todas las condiciones adicionales que se enfrentan en una infección. Por lo tanto, yo creo que saber si son productoras de biopelícula o no, yo creo que eso es un punto bastante importante, porque ya tenerla implica un punto a favor y yo creo que, no sé, la causalidad como del 60 o más por ciento de las fallas terapéuticas, yo creo que son por las biopelículas. Súper, me quedó súper claro, pero sí. Sí, yo encuentro que en ese caso, claro, como primer acercamiento, pensar si produce o no produce biopelícula sería como un buen acercamiento. ¿Mm? Súper. ¿Alguna duda, consulta por parte del auditorio? Pu- Marco, ¿Puedo hacer otro pequeño comentario? por favor. En el marco del PKPD, uno necesita concentración mínima inhibitoria para pues calcular algunos datos sobre la terapia y cosas de ese tipo. Por lo tanto, la difusión en agar no sería como el método más adecuado siempre y cuando uno piensa que, pues, que puede ser el método de referencia, pero en ese marco difícilmente nos convendría utilizarlo. Entonces yo quería simplemente dejar esa idea de que en su gran mayoría la terapia actual necesita concentración mínima inhibitoria. Entonces, pues simplemente quería hacer ese pequeño comentario. Muchas gracias. Gracias. Súper. Bueno, sin más preguntas y comentarios, yo creo que ya podemos ir entonces cerrando la reunión del día de hoy. Tamara, te quiero agradecer por tu excelente presentación y por haber aceptado la invitación de presentar el día de hoy. Eh, entonces, es un tema que a mí personalmente igual me apasiona harto el tema de los hongos, así que también súper agradecido que hayas podido estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y me voy a seguir conectando a las otras reuniones porque me parece bastante interesante y necesario. Así que muchas gracias. Súper. Entonces, nos despedimos. Muchas gracias a todos los auditores por haber estado con nosotros el día de hoy y los quiero dejar también invitados, ¿cierto?, para que estén atentos a la próxima reunión de la sociedad el próximo mes. ¿Ya? Que tengan muy buenas tardes y saludos a todos.